Con nosotros. ¿Cómo estás, Tamara, nuevamente? Gracias, disculpen el contratiempo. No, no te preocupes. ¿Cómo, si tienes algunos indicadores o nos acercamos ya a algunas percepciones, al menos cualitativas, de este cierre de 2024 para describirlo a nuestra audiencia? Bueno, a ver, este ha sido un año para no olvidar, ¿ok? Por varias lecciones en materia económica. Una de ellas es que, bueno, el resultado de crecimiento de el ritmo de actividad económica es mejor al del 2023. Eso, por ese lado, tenemos una buena noticia. Es un crecimiento mejor, obviamente no es suficiente porque se necesita un crecimiento mucho más vigoroso para tener una incorporación a buen ritmo y una mejor formalización de la economía, etcétera. Pero sí es un resultado mejor que el año pasado, que el 2023, y tiene dos cambios. Lo más importante es que este año está como partido en dos. Sí. Y yo creo que por el hecho de haber sido un año electoral, definió de parte de política económica una política de anclaje del tipo de cambio que fue absoluta, fue virtualmente un congelamiento de ese tipo de cambio oficial. Entonces, eso yo creo que fue un error importante porque hacían estaban en un propósito antiinflacionario muy enfatizado en ese congelamiento. Cuando tú abaratas por demasiado tiempo un producto o un bien o un servicio, la demanda sube, y en el caso de la demanda del dólar también, cuando hay contextos inciertos para la economía, las personas inmediatamente van a buscar un refugio a temores del futuro, de inflación o lo que fuera. Entonces se juntaron todas esas cosas para exacerbar la demanda de divisas y se hizo aún más insostenible ese anclaje cambiario, y en octubre todo el mundo vio que finalmente un tipo de cambio que estaba congelado empezó a dar los saltitos que dieron lugar a que se quebrara ese éxito inflacionario de este año, que donde a la altura de septiembre tenía una inflación de solamente 12% y va a terminar el año cerca de 40%. Entonces, ahora, Tamara, para ese momento que estaba ese congelamiento, como lo dices, porque fue tal cual, sustentado pues en otras razones que ahorita comentaremos más adelante, había analistas económicos que decían es importante dejar fluir o dejar moverse pues el tipo de cambio, exacto, porque también no hay competitividad, se requiere que las empresas haya más competencia, que haya un movimiento, porque también estaba estancada pues la parte del comercio sobre todo. ¿Eso fue posible después con esta situación que se ha generado en cuanto al diferencial cambiario? No, todo toda la política económica ya desde hace 6 años está focalizada en que haya una actividad antiinflacionaria que tiene un componente recesivo importante. Entonces, ese tiene varias patas. Tiene el control del crédito, entonces eso encarece la actividad económica, la enlentece. Tienes el control de que haya menos cantidad de bolívares en circulación, a lo cual se sumado en ese propósito del control del crédito bancario, se suma para el control de bolívares, el control de gasto público, lo cual a su vez también es recesivo, y la única cosa que se utiliza como antiinflacionario directo en precios es la tasa de cambio. Y como bien dices, cuando exageras y la abaratas en exceso, también estás produciendo un efecto colateral dañino, que es recesivo. Entonces alivias la inflación por la vía del tipo de cambio, pero encareces toda la actividad y enlenteces la actividad económica. Entonces la recesión se agrava más aún cuando ese precio irrealmente bajo del dólar se separa, la demanda es tal que no puede ser satisfecha en las mesas de cambio de la banca, se va hacia el mercado paralelo, se abre ese diferencial, esa brecha entonces enlentece toda la actividad también, porque todo el mundo tiene que reponer a una tasa sus inventarios y sus costos a una tasa paralela, pero no puede fijar sino los precios a una tasa fija. Por eso es que en noviembre
seguramente el Banco Central saldrá con una tasa de inflación que si no es de 2 dígitos estará muy cerca de los 2 dígitos. Entonces el gran desafío para este año y el próximo es que la política cambiaria tiene que dejarse fluir, no la puedes dejar flotar cabalmente para un país monoexportador, pero tienes que ser mucho más realista en el plan de deslizamiento, y ese plan de deslizamiento fracasa si tú no eres exitoso en el otro lado, que es en atraer capitales con inversiones y hacer una política económica que sea, ese marco legal de confianza y credibilidad que es el requisito imprescindible en todo país para que hayan inversiones de las personas que viven aquí y de los que quieren invertir de afuera hacia adentro. Y ese es el mayor desafío del 2025. Claro, y también por eso la gente no siente que tenga mayor poder adquisitivo, porque eso ha sido también una gran discusión estos días. No fue aquí, no, creo que fue en un programa, no sé en dónde, creo que por las redes se decía que no había nadie en Venezuela que ganara $200, pero sabemos que son menos de 200, sabemos que eso no es así. Sí, el tema del poder adquisitivo es complejísimo. Simplemente es una economía que produce mejores ingresos en la informalidad que en la formalidad. Es una economía que está en proceso de rescate. Cuando han habido esos acercamientos del trabajo de gremios y gobierno, apunta en esa dirección. Tiene que rescatar la formalidad para que haya además una capacidad de tributación más racional y menos excesiva, para que haya un estímulo a formalizarse. Y esa desaceleración forzosa de la inflación te protege el poder adquisitivo, es decir, se deteriora menos, pero si no es sostenible, igual va a reventar. Y entonces son soluciones no duraderas, son efímeras. Todo aquello que no es sostenible es algo que no debe ser buscado, sino en condiciones de emergencia. Entonces nosotros tenemos ese desafío por delante. Bueno, los hacedores de políticas públicas. Exacto, por supuesto. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. Exacto. Ustedes recomiendan, observan y uno reporta, pero el que tiene la decisión no somos nosotros. Pero el habitante tiene que entender cuando las autoridades hacen algo, a qué apuntan, porque esa es la forma de ellos protegerse y tomar sus mejores decisiones. Así y en es. 2025, recuerda que somos petroleros y en este momento la mayoría de las proyecciones, el consenso de las proyecciones de analistas internacionales es que el petróleo, en el mejor de los casos, se estanca el precio, pero esperan precios más bajos, ¿no? Sí, porque este año prácticamente ha estado sobre 70 la Sextopep, que no quiere decir la de Venezuela, lo que ha cobrado Venezuela por el petróleo, que es otra cosa. Sí, ha ido bajando y el desafío es que el año que viene justamente ojalá podamos tener un Brent por encima de 70, que eso para Venezuela significa más o menos una cesta promedio de $51. Así es. Ahora yo me pregunto, de verdad, ¿qué tanto puede hacer mal económicamente las cuentas del país que los trabajadores públicos o privados tengan, al menos el público, al 3 veces más el sueldo que tienen? Yo sé que las cuentas también del Estado están de alguna manera comprometidas, pero yo digo, ¿qué tanto mal, qué tantos trabajadores quedan en la administración pública, pero han sido tan sacrificados? Sí, eso es absolutamente cierto. El problema aquí es que, y esto es para casi igual, es decir, lo que le ha pasado al sector público, que es el que ha sido más severo en el control del salario que el sector privado, es justamente que se ha visto que no tiene una sostenibilidad para ofrecer salarios dignos. Sí. Y una de las razones es porque no ha habido el coraje de hacer una negociación política que avance con más rapidez, porque hay un marco legal que dificulta el compromiso de subir salarios. ¿Sí crees que entonces, es importante reformar el marco legal, incluso de las convenciones colectivas que quedan? Es que no es por las convenciones, ¿no? Es el salario. El salario. No es simplemente por la... Claro, porque es que el problema, tú entras en un compromiso de cobertura de gastos en los momentos de todos aquellos gastos laborales asociados al nivel del salario, y por eso el gobierno ha sido prácticamente el líder en la bonificación de los salarios. Entonces tú tienes que hacer un marco legal donde haya
seguridad social, que pueda haber una contribución razonable y sostenible, porque si yo hablo en base a lo que yo me merezco, pero si lo que yo me merezco no lo pueden tener 10 personas más en la misma empresa que yo, porque la empresa quiebra, eso quiere decir que no es sostenible la política. Entonces lo que hay que avanzar es en eso para rescatar la seguridad social, que obviamente desapareció. El seguro social no te contribuye nada con esos 130 bolívares. Es decir, tiene que poner a funcionar la economía como hay centenares de ejemplos en el planeta. Nosotros nos quedamos amarrados a cosas y los economistas insistimos en señalar ese error, en que es un lastre, que hay que ponerse de acuerdo porque es un problema de la sociedad. No es un problema de la sociedad, exacto. De la sociedad, y eso quiere decir que cada quien tiene que poder dar y cada quien tiene que poder pedir. De lo contrario, no se va a avanzar, y creo que la mejor forma de avanzar sería precisamente buscar ejemplos en otros países. Porque ahí podemos ver, y ahí ya nos discutimos que si la historia, y es la ley de no sé cuándo, y no. Vamos a hacer las cosas para empezar a transitar un camino con más vigor, que es lo que se necesita. Yo le perdí la pista, por ejemplo, al anuncio de lo que se le iba a dar a los jubilados adicional. Después entendí, y prácticamente recientemente, por tanto preguntar, que lo que se trataba era del aporte que hacía el sector privado para el seguro social, que se le pidió que se aumentara. Y fue cuando se habló de que se quedó en ese 9%, que iba a ser 15%, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿dónde está ese dinero? ¿Cómo, a dónde fue? ¿No? Que fue al pote, que paga el seguro social, que fue al CNEA para el pote. Yo todavía no entiendo dónde está, dónde fue, cómo fue eso. Hay una gran confusión, primero en las negociaciones, pero sobre todo, ese impuesto, que en realidad debiera llamarse, en vez de protección a las pensiones, se debiera llamar un impuesto al empleo, porque castiga, o sea, dificulta que tú aumentes tus plantilla de empleados, porque claro, entonces y para que los empleados que ya existen ven con dificultad el aumento de el aumento es mucho más comedido de su salario, porque la empresa ahora tiene que pagar un impuesto de 9% por la plantilla que tenga. Pero el punto es que ese ingreso estuvo completamente al margen de la seguridad social, y de eso que menciona, ese es para mí el grave error de concepto. Ese ingreso adicional, nosotros lo identificamos al mes de julio siguiente, cuando arrancó este impuesto, y son $15 de complemento en el bono de guerra económica para pensiones. Claro, pero eso no lo sabíamos nosotros. Recientemente fue que yo entendí que ese dinero fue para el pago de los bonos. Pero no hay rendición de cuentas de cuánto ha mejorado esa recaudación, y ese espacio de ese bono va indexado, o sea que ahora han tenido, digamos, el beneficio con esta devaluación del tipo de cambio, que esos $15 se han visto afectados por un aumento de más o menos 16-17% en el mes de octubre y otro 12% en el mes de noviembre. Bueno, Tamara, de verdad que muchísimas gracias por ayudarnos a entender todo esto, porque yo sí creo que con la información, no hay que temerle a la información, con la información la gente puede entender y quizás mucho mejor llevar la economía de su casa, de su hogar, de su comunidad, su bolsillo, y también comprender las razones que puede tener eventualmente el Estado en algunas situaciones y la empresa privada. Eso hace caminar mejor las propias decisiones de política económica. Hace falta esa transparencia informativa en ese particular. Muchísimas gracias a Tamara Herrera. Feliz Navidad. Economista, directora de Síntesis Financiera. Amigos, vamos con publicidad. Ven, puedes ir a la agencia más cercana de Banplus y cambiar tu tarjeta de débito únicamente presentando tu cédula de identidad y recibiendo otra con tecnología